por miedo u obediencia de corazón. Podríamos hacer una pregunta. ¿Y yo cómo obedezco? ¿O por qué obedezco? ¿Por miedo? ¿O estoy obedeciendo de corazón? Voy a dejar a nuestro hermano Omar Quintanilla. Él va a desarrollar el tema correspondiente. Y de esa manera pues escuchamos la palabra del Señor. Dígale a su vecino, qué bueno que estés acá. Bienvenido. Amén. Qué bueno que estemos aquí esta noche. La verdad que es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor y que el Señor nos esté hablando sobre todo eso, que el Señor esté trayendo instrucción a nuestra vida, nos esté dando dirección a través de la instrucción de caminar en esa obediencia. Yo sé que todos estamos siendo bendecidos por el Señor, por la palabra que estamos recibiendo. Hemos aprendido el propósito de la obediencia, que es que seamos prosperados. Hemos aprendido que no solo somos bendición para una persona, sino que para naciones. Y entonces son principios, es palabra sólida la que el Señor nos ha estado trayendo a través de la diversidad de predicadores que han estado compartiendo. La verdad les digo, yo he sido muy edificado al escuchar a los demás hermanos compartir. Y esta noche, como decía el pastor, ¿por qué obedezco? Esa sería nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué obedecemos? ¿Por temor o porque lo estamos haciendo de corazón? ¿Verdad? Nos vamos a responder esa pregunta a lo largo de la palabra que estemos escuchando esta noche. Fíjese que hemos estado hablando de la obediencia, pero en la obediencia implica sumisión. ¿Qué es sumisión? Es elegir voluntariamente ceder a otro. Es el acto de dejar de lado su voluntad por obedecer a otro. Fíjese que eso es la sumisión. Entonces cada vez que yo, y por eso lo hablábamos, que necesitamos ceder nuestra voluntad. La palabra del Señor dice que Él nos pone, fíjense que el Señor nos lleva a un límite, que dice que nos pone entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y dice, escojan ustedes, ¿verdad? ¿Qué vamos a escoger? ¿Escogemos la vida o escogemos la muerte? Esta noche el Señor igual nos está trayendo a través de esta palabra. ¿Qué escogemos? ¿Escogemos el obedecer o escogemos caminar nuestro propio camino, nuestro propio sendero? Cuando a través de la palabra encontramos senderos que el Señor ya trazó, que nos van a traer bendición si nosotros transitamos por esos caminos. Pero el Señor dice, te pongo entre la vida y te pongo entre la muerte, escoge tú. Y dice, yo les recomiendo, dice el mismo Señor, que escojan la vida. ¿Para qué? Para que vivan ustedes. Eso dice la palabra. Entonces el Señor nos trae a ese punto de que debemos escoger nosotros. Es nuestra voluntad la que está inmersa para obedecer. Yo decido hacer o yo decido no hacer. Hay momentos en que la sumisión se nos va a volver una obligación. Vamos a lugares y tenemos que obedecer. Si estuviéramos en un país donde hubiera un reinado y entra el rey de ese país, todo mundo se tendría que postrar. Tendríamos que obedecer. Tendríamos que someternos al reino o al lugar donde nosotros estamos yendo o estando en ese momento. Fíjense que la palabra del Señor nos da el parámetro de que podemos obedecer voluntariamente o libremente, ¿no es verdad? Nosotros obedecemos o decidimos obedecer la palabra o decidimos hacer caso omiso de la palabra. Y el Señor no nos obliga, no nos doble el brazo por decir, mira, obedéceme, te conviene. El Señor eso dice, te conviene, porque al final, como les decía aquel día, no es capricho de Dios que obedezcamos, sino que al final es que yo voy a ser bendecido. Al que me conviene ser obediente es ¿a quién? A mí. Dígale a su vecino, te conviene ser obediente. Y fíjense que la palabra del Señor ahí en Mateo 6:10 habla
el Señor Jesucristo hemos hablado a todo lo largo de las exposiciones de la palabra que Él es nuestro máximo ejemplo de obediencia, ¿verdad? Él obedeció en todo, no se salió de nada de lo que el Padre diseñó. Pero fíjense que vamos a ver algo que nos confirma Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Fíjense lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, que la perfecta voluntad del cielo venga ¿a dónde? A la tierra. ¿Cuál es la perfecta voluntad del cielo? Dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Fíjense cuál es la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros caminamos en esa obediencia, cuando caminamos en esa sujeción, estamos trayendo la voluntad del cielo a la tierra. ¿Y cuánto necesitamos en el mundo que estamos viviendo, en este mundo convulsionado que estamos viviendo, que la voluntad del cielo venga a la tierra? En el cielo no hay escasez, ¿o sí? No hay pobreza, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor. Pero vamos a esperar que la perfecta voluntad la tengamos hasta que lleguemos al cielo, o aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí tenemos que vivir la voluntad del cielo en la tierra. Por eso la palabra dice que somos la sal y somos la luz de este mundo. Somos la esperanza en este mundo. Entonces, cuando nosotros caminamos en la perfecta voluntad, estamos trayendo el reino de Dios, está manifestando el reino de Dios sobre nuestra vida. Entonces, a eso nos llama. Y el Señor Jesucristo fue el claro ejemplo de obediencia, de sumisión, de ejecutar todo lo que el Padre había dicho que se hiciese. Fíjese que la voluntad de Dios, dice, la voluntad del Señor Jesucristo, dice, no hacía nada que no viera hacer al Padre. La voluntad del Señor Jesucristo fue rendida de tal manera que murió en el Getsemaní, orando: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, que se cumpla a cabalidad. Yo puedo tener otra opción, pero no es la conveniente, es lo que tú has trazado. Eso entonces no lo actuó solo ante la muerte, porque fíjense que cuando nosotros somos así, cuando estamos en una situación difícil, queremos obedecerle en todo al Señor. Ay, queremos caminar, que si hay una vigilia, que si hay un ayuno, que si hay esto, ahí queremos estar y que leemos la palabra. Pero cuando nos llega el momento difícil, cuando nos pasa la situación difícil, como que volvemos a nuestra comodidad. Y el Señor Jesucristo nos da ejemplo de que no solo ante la adversidad actuó en sumisión, no solo ante la muerte, sino que toda su vida en el pasar por la tierra fue ¿de qué? De obediencia. De obediencia. ¿Por qué? Porque eso le aseguraba que todas las cosas le fueran bien, que todo lo que hiciese fuese prosperado. Fíjese. Por eso caminó en obediencia. Por eso no se salió de lo que veía hacer al Padre. Entonces, cuando caminamos en obediencia, estamos asegurando que todas las cosas nos van a ir bien. Cristo se dio toda su voluntad. Se dio en sumisión. No solo al Padre, fíjese, sino que con aquellos que estaban olvidados, compartió. Con los que necesitaban sanidad, compartió. Con los que estaban oprimidos por el diablo, Él compartió. Entonces Él se dio toda su voluntad, se dio todos sus deseos y dice, mi trabajo es hacer la perfecta voluntad del Padre. Entonces se dio en todos los aspectos de su vida. ¿Y qué trae eso? La obediencia es un requisito indispensable para tener intimidad con Dios. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo tenía intimidad con el Padre, había un crecimiento de unción. Todos los días iba delante del Padre al amanecer, iba delante del Padre: Padre, ¿cuál es tu voluntad para este día? No hago nada que no vea hacer al Padre. Veía las sanidades, veía los milagros, veía los prodigios. Por tanto, como obedecía, como tenía esa intimidad con Dios y esa obediencia, las cosas sucedían. Si Jesús iba pasando y la gente lo buscaba, a veces Jesús hasta tenía que esconderse
para que la gente no lo hallara, desaparecer de repente, porque la gente sabía que había algo en él. ¿Por qué? Porque vivía una vida de obediencia. El poder sobrenatural va a venir a nuestra vida cuando empecemos a caminar en obediencia. Va a venir ese poder sobrenatural. Las bendiciones dice que nos van a alcanzar, nos van a seguir los milagros, no los va a andar buscando usted, ellos van a ocurrir espontáneamente. Entonces necesitamos caminar en obediencia. Fíjese que algo bien importante es que si aprendimos a ser obedientes de niños, vamos a poder ser obedientes en la adultez y en cualquier situación que nos toque vivir. Pero si usted ve un niño caprichoso, en los súperes se ve mucho eso. Los niños quieren el juguete y arman el birrinche y hacen su voluntad a como ellos. ¿Qué terminan los papás? Comprando, ¿verdad? Y fíjese que la palabra dice que nos instruyamos al niño para que cuando fuere viejo vaya por el buen camino, vaya por el camino de la obediencia. Si no aprendió a ser obediente de niño, no va a poder ser obediente de adulto, le va a costar. Si no tuvo esa imagen de autoridad de niño, no la va a poder tener. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? Mucha gente hasta dice, si no es nada mío, ¿y por qué le voy a obedecer? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo una formación de obediencia, no hubo una imagen de autoridad. Y si no puede someterse a los humanos que ve, mucho menos a Dios que no lo ve. ¿Verdad? Y fíjese que el problema es que muchas veces los papás podemos cometer el error de enseñar la obediencia por miedo. ¿Verdad? Fíjese que ahí en 1 Juan 4:18 vamos a leer este versículo. 1 Juan 4:18. Un punto es, aprendemos a obedecer por miedo. ¿Por qué por miedo? Mire lo que dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿el qué? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjese qué interesante, que dice que el temor lleva castigo, ¿verdad? Cada vez que nosotros dejamos de hacer algo, pero por temor, lo hacemos pensando, es que me va a pasar, es que me va a suceder. Y dejamos a veces de hacer las cosas por ese temor que tenemos. Y los papás, y traemos esos patrones de vida muchas veces que nos han inculcado. Los papás tal vez han perdido el control a que los hijos obedezcan. ¿Y qué le infunden? Temor. Quieren obediencia por temor. Mira, si no haces caso, te va a llevar el policía. Sí o no, les da risa porque han escuchado más de alguna vez eso. Y si no obedeces, te va a llevar fulano de tal. Si no obedeces, y fíjese que, mire, pasa esto es tan peligroso esto, y qué bueno que el Señor nos lo esté hablando, porque va manipulación a través de eso, ¿verdad? Y al final la palabra dice que la manipulación es la hechicería. La hechicería, ¿qué es? Hacer que otro haga lo que yo quiero, a la manera que yo quiero. Que esta pareja se ame, hacen un hechizo, se amen y nunca se dejen de amar. Entonces, a veces nosotros creemos que solo eso es hechicería, pero a veces podemos querer ocupar nuestra autoridad, queremos obediencia de otro a través de la manipulación, ¿verdad? Y eso no es de Dios. La palabra lo condena. La hechicería es condenada por el Señor. Y inculcamos eso en los niños. Mira, si te portas mal, antes a uno hasta le decían, si te portas mal la tierra te va a tragar. No sé si les dijeron a ustedes en algún momento. Y ¿sabe qué es lo más peligroso, hermanos y hermanas? Que a veces, fíjese que le decimos a los niños, si no obedeces,
Dios te va a castigar. Fíjese, qué tremendo, porque hacemos eso. Si no haces tal cosa, Dios te va a castigar. Y usted está oyendo eso llega a ser se llega a ser un argumento, una verdad. ¿Y cómo crecen esos niños? Con un temor a Dios, pero un temor de miedo. Dios es un viejito amargado que tiene ahí el cincho y a la hora que me porto mal, me va a castigar. Y perdemos de ver a Dios. Y mire, se los digo porque es algo real que pasa en la gente. Dios las personas cuando llegan adultas no pueden ver a Dios ni siquiera como Padre. No quieren aceptar la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque les inculcaron ese miedo, ¿verdad? Les inculcaron no un temor reverente, que es diferente, que más adelante lo vamos a ver, no, que les metieron miedo. Y la gente cree en un Dios que usted se porta mal y le va a dar la gran paliza. Y se lo va a acabar, y un Dios castigador, amargado, fulminante. ¿Y cuántos hemos experimentado ese Dios? Uno solo, que levante la mano aquí. Un Dios que lo ha castigado porque usted medio se porte mal y hasta lo desechó, lo desheredó, dejó de ser hijo de él. Ninguno. Nos portamos mal y si vamos delante de Dios nos vuelve a recibir. Amén. ¿O solo a mí me pasa? Yo creo que a todos, ¿verdad? Todos cometemos nuestros errores, fallamos, pero vamos delante de nuestro Padre Celestial y somos restaurados. Entonces, no vamos a renunciar aún a eso, a creer que es un Dios que nos va a castigar por todo lo que hagamos. Miren, a veces ocupamos la manipulación, las esposas y los esposos también. Queremos que la otra persona haga lo que nosotros decimos. Y la otra persona, por temor, ¿qué tiene que hacer? Ceder a hacer las cosas, ¿verdad? Si no hacen como yo digo, me voy de la casa. ¿Alguien oyó eso alguna vez? Si no hacen las cosas como yo digo, me voy de la casa. Ocupamos la indiferencia muchas veces para que la gente haga nuestra voluntad. Ocupamos el rechazo, la negación en el deber sexual, en el deber conyugal. No hiciste como yo te dije, al sillón, ¿verdad? Fíjese, y por temor, no, es que tengo que hacerlo, pero ya no es en ese amor que más adelante vamos a ver, sino que es ese temor de hacer la voluntad de otro por temor, ¿verdad? Entonces se ocupa eso. Si usted lo ha hecho, es una buena noche para que hoy renunciemos a todas esas cosas, ¿verdad? Con los padres con los hijos. Si no obedeces, me voy a morir. ¿Ah? Es que vos me estás matando, con ustedes me están matando. Lo que ha perdido es la autoridad para que le obedezcan. Y lo que está haciendo es controlando a través de eso, ¿verdad? Eso no pasa aquí, eso pasa en otros países. Aquí todo 10. Un día de esto lo voy a dejar para siempre. Por ustedes estoy enfermo, enferma. Fíjese cómo ocupamos la autoridad, pero una autoridad tergiversada. Queremos que se haga la voluntad de nosotros, pero a la manera nuestra, ¿verdad? Y no es lo correcto. No es lo correcto. Así es que si usted un día le dijo a sus hijos, vos me estás matando, hoy pídale perdón al Señor, ¿verdad? Entonces, y fíjese que también hay padres que marcan a sus hijos que la gente no puede dejar religiones, los hacen prometer a la hora de morir, ¿verdad? Mira, en la religión que yo estuve, en esa tenés que seguir vos. ¿Se han fijado que hay gente que así le toca? Y hay gente que dice, mire, reciba al Señor, es que fíjese que cuando mi mamá se iba a morir, le prometí que en la religión que ella
practicaba, en esa iba a seguir. ¿Cómo se ocupa aún hasta en eso la manipulación? Y fíjese que por esas cuestiones así que infundimos o transferimos, hay aversión a las autoridades. Usted llega a un lugar y tiene que someterse, usted atrae el patrón aún hasta del grito a veces. La gente ha perdido autoridad y gritan. A los hijos les tienen que gritar. Entonces, y la gente que se acostumbra a un patrón de esos, ya necesita el grito, como que es un estímulo ya para ellos, que solo obedecen al grito, ¿verdad? Entonces, eso fíjese que crea diferentes cosas en la vida de la persona. Y fíjese que yo le voy a contar unas cosas algo graciosas. Fíjese que a veces hasta en los liderazgos podemos ocupar mala autoridad. Nosotros estuvimos, bueno, en Fraternidad Cristiana ya tengo 18 años de estar, pero estuve en otra iglesia antes, donde vi muchas cosas de esta. Fíjense que el Señor a través del estudio me las trajo a memoria, y siempre nosotros en la casa muchas veces nos reímos de eso. Porque ahí fíjese que íbamos a la congregación, había una persona que hacía el llamado a los inconversos, y era así como bien explosiva la persona. Y tenés que arrepentirte, si no te arrepentís, al salir de aquí te va a matar un carro. Imagínense cómo con cosas sencillas, pues, ¿verdad? Llamar a la gente a la obediencia, llamarla con amor, llamarla a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué infundía esa persona? Temor. La gente, claro, por temor tenían que aceptar, pues, porque si al salir de verdad los destripaba un carro, se iban con el Señor. Pero imagínense qué cuidado debemos de tener aún como líderes, cómo ejercemos la autoridad, cómo estamos trayendo ese gobierno de Dios, ¿verdad? Otra, fíjense que un día una tía de nosotros, ella va a una iglesia profética en San Salvador, y nos mandó a unos hermanos, ya hace bastante nos mandó a unos hermanos, una pareja. Y fíjese que, bueno, nos dieron la palabra, fue muy, muy certera y todo, pero de repente el esposo le profetiza a la esposa. Y miren, algo gracioso, créanme que yo me reía casi en la oración, porque le dice, mira, te dice el Señor, le decía, que cuando te dé una orden, es como tu general que tenés que obedecerle, y hasta así, es como tu general que tenés que obedecerle. Y le digo, ¿por qué no se sentó con ella y platicó? Mira, pongámonos de acuerdo y cuando yo te pida algo lo hacemos. Imagínense cómo aún con las mismas cosas espirituales podemos manipular e infundir temor en las personas. Oía otra persona que se movía en lo profético, y hay gente genuina profética, pero hay gente que lo que hace es manipular a través de eso. Lo que quieren es que les obedezcan, ¿verdad? Entonces oí esa persona que ya le va a venir juicio y que no sé qué, porque no hace lo que yo digo, porque no trae las flores, porque esto. Y mire, a la gente le pasaban las cosas. ¿Por qué? Porque hay un juicio emitido en eso. Hay hechicería detrás de todo eso, cosas que el Señor aborrece. Entonces vemos todos esos puntos. Los gobiernos que prohíben la predicación del Evangelio, ¿verdad? Hay países donde es prohibido hablar del Evangelio. ¿Qué costaría? La vida. La vida. Yo un día les digo en la vigilia, quisiera que el Medio Oriente se viniera un día para acá y que América se fuera para el Medio Oriente, para que los hermanos allá disfrutaran el Evangelio. Porque aquí nosotros, muchas veces indiferentes, ¿verdad? No amamos la palabra, no amamos el congregarnos, no amamos la oración. Esa gente en el Medio Oriente quizás dieran todos sus pozos de petróleo por un culto como estos. ¿Cuántas veces nosotros no obedecemos al llamado que el Señor nos hace de estar en este lugar? Y ni siquiera porque Él se sienta bien, si allá en el cielo lo adoran, y lo adoran con excelencia, sino que para que nosotros seamos bendecidos. Amén. Entonces, estamos en otro punto.
Entonces, fíjese que a veces gobiernos que prohíben la predicación del evangelio. Y hay gente que ha tomado la decisión de obedecerle ¿a quién? A Dios. De dar su misma vida por la predicación del evangelio, por llevar buenas nuevas de salvación. Y créanme que el costo es o te morís. Y la gente lo hace. Vencen esos temores y pasan a algo mayor como es la obediencia al Señor. Vencen ese temor que el mismo enemigo quiere poner y alcanzan mayor gloria. Alcanzan llevar el evangelio a muchos lugares. Y nosotros tenemos el privilegio de hablar con toda libertad. ¿Quién nos prohíbe predicar la palabra aquí en la ciudad? Dígame uno solo que haya sufrido porque fue a predicar el evangelio. No hemos sufrido por eso, ¿verdad? Y necesitamos aprovechar el tiempo en eso, obedecerle al Señor. Estamos hablando de la obediencia al Señor que ya nos comisionó. Y debemos de vencer obstáculos, debemos de vencer la comodidad. No se puede, no quieren. Debemos de vencer esos temores, o que me van a rechazar y me van a aventar la puerta. Se la van a aventar una vez, después se va a acostumbrar a que le avienten la puerta, ¿verdad? Pero debemos de pasar más allá, obedecerle a Dios en muchas cosas, dar testimonio en nuestros trabajos. A veces gente que pide que sean cosas ilegales y es de tomar la determinación, ¿a quién le obedezco? ¿Verdad? ¿Voy a obedecer los principios que sigo de la palabra o voy a obedecer lo que me están pidiendo? ¿Verdad? Entonces debemos de vencer esos obstáculos. Y fíjese que alguien que estuvo bajo el temor fue Jonás. Jonás, el Señor le da la palabra: mira, anda a decirle a Nínive que lo voy a destruir. Al pueblo de Nínive lo voy a destruir porque su pecado ya demasiado. Pero fíjese que por el temor él no quiso ir. Se hizo como el que no era con él. ¿Por qué tenía temor? Porque sabía que Dios podía perdonar al pueblo. Porque su reputación como profeta iba a quedar mal. Y había en el Antiguo Testamento que dice que si un profeta mentía, moría a pedradas. Entonces lo venció ese temor. Ay, Señor, si al final te vas a arrepentir y lo vas a perdonar. Entonces el temor lo paralizó a Jonás. No llevó esa palabra, no obedeció. ¿Por qué? Porque temía por su reputación, temió por su vida. Entonces no obedeció por eso. Y tuvo sus consecuencias. Y cuando Dios nos ha marcado con algo, va a llegar un punto que obedecemos o obedecemos. Si estamos marcados por algo especial que Dios ha encomendado, una comisión que Dios nos ha dado, hasta que cumplamos ese propósito, Dios nos va a llevar a obedecer. Va a ocupar diferentes cosas, va a ocupar diferentes tratos de la vida hasta que entendamos lo que tenemos que hacer. Amén. Muchos hombres prefirieron obedecer a la voz del temor y dejaron de hacer cosas para Dios, dejaron de obedecerle a Dios. Pero esa es la parte del temor. ¿Por qué obedezco? Estamos obedeciendo por ese temor. Estamos caminando bajo ese temor que nos inculcaron, o los temores mismos que nosotros nos proyectamos. La palabra del Señor nos manda que caminemos en obediencia de corazón. Amén. Vamos a leer ahí Juan 5:19. Esta lectura la hemos estado tratando
5:19, Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mire qué interesante, no es mi voluntad, dígale a su vecino, no es la voluntad nuestra, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mire qué precioso. ¿Y cree usted que Jesús, cuando sometió su voluntad al Padre, dejó de ser Jesús? Sus deseos se le murieron. El propósito de él se terminó porque se dio toda su voluntad al Padre. No, al contrario, entonces pudo realizarse. Entonces pudo hallar esa plenitud. Dice que por todo lo que se humilló, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Imagínense ¿qué trae la obediencia? Trae esa exaltación. Como lo veíamos el viernes, no nos promocionamos nosotros, promocionémonos a través de esa obediencia. Porque por todo lo que Cristo dice que aprendió, obedeció, Dios le dio un nombre que era sobre todo nombre, que es sobre todo nombre. Dejó de ser Jesús porque sometió su voluntad al Padre en ningún momento. Al contrario, pudo cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. Igual pasa con nosotros, a veces creemos, es que si obedezco todo lo que la palabra dice, voy a dejar de disfrutar el mundo, voy a dejar de disfrutar las cosas. Esas son las cosas temporales por las que nosotros estamos añorando, cuando hay cosas mayores, cuando hay cosas celestiales que nos están esperando, no para cuando nos moramos, sino que para ahora, para que las disfrutemos y las vivamos aquí y ahora. Amén. Entonces, la obediencia sale del corazón. La obediencia que sale del corazón es voluntaria y produce un gran gozo porque se basa en el amor. Cuando uno ama, busca agradar en todo a la persona amada. ¿Quiénes han estado enamorados aquí? Levanten la mano. Uy, son unos raros nomás los que se enamoran. Todos nos hemos enamorado y si no le va a llegar su turno, ¿verdad? Mire, cuando uno ama cuando hay una obediencia, una sumisión de corazón, es como la relación de esposo y esposa. No hago porque no quiero desagradar. Esto no le gusta a mi esposa, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero agradarla. Esto es lo que le gusta a mi esposo, eso voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero agradarla, porque quiero obedecer, porque quiero tener su corazón agradado. Entonces, la obediencia de corazón es el deseo de darlo todo, de entregarlo todo, amén, de entregarlo todo. ¿Por qué? Porque amo. Porque amo, no quiero fallar. Porque amo, voy a hacer lo que me estás pidiendo. Amén. Ya nos va a contar otro rato. Porque amamos, damos todo. Cristo dice que es el mayor ejemplo de amor para la iglesia. Lo dio todo. El Señor Jesús no se ha reservado nada. Obedeció de corazón, quería agradar al Padre, quería hacer la voluntad del Padre. Vino y murió y se fue haciendo la voluntad del Padre Celestial. Entonces, cuando amamos, la obediencia nos va a llevar a amar. La obediencia nos va a llevar a darlo todo. ¿Por qué? Por amor, por agradar, porque quiero conquistar, porque en ese temor reverente, no en ese miedo. En ese temor reverente, Señor, no quiero dañar tu santidad con mi pecado. Señor, no quiero dañar mi relación contigo. ¿Por qué? Porque te amo. Porque no quiero perderte, porque quiero estar todos los días en esa íntima comunión contigo. Eso es una obediencia con pasión que va a salir desde nuestro interior por agradarlo a Él.
No porque me infundieron temor, sino que porque yo tengo una relación con el Señor, porque yo lo he conocido, porque sé quién es, porque sé cuánto me ama. Por eso yo quiero amarlo. Y necesitamos que haya una iglesia que ame al Señor. Necesitamos que de estos temas salga una iglesia que de verdad ame al Señor. Una iglesia que se comprometa en esa relación de esposo con el Señor. No una iglesia que, ¿a cuántos les gustaría una esposa que solo cuando se le acaba el dinero llegue? Mira, ya se me acabó el dinero. Cada mes, mira, dame el dinero y se va a disfrutar. Por otro lado, ¿a quiénes de los hombres les gustaría una esposa así? A alguno le gustaría, a mí no me gustaría. Una esposa que solo cuando se le acabe el dinero y quiere ir a disfrutar, venga delante de usted. O un esposo, o un hijo. No. ¿Por qué no somos así delante del Señor? ¿Por qué? Debemos amarlo en todo tiempo, en todo momento depender de Él, nos vayan bien las cosas o nos vayan mal, amarlo, obedecerlo, agradarlo, estar sujetos al Señor. Amén. Bueno, por esos amenes. Uno solo que se convierta. Con eso convulsionamos toda la ciudad. Uno solo. Amén. Ese temor reverente. Mire, dice en Hebreos 5:7. Cristo dice, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Ese temor reverente de no lo hago porque te amo, Señor. No lo hago porque no quiero perderte, porque te necesito. Solo quiero agradarte. Lo voy a hacer sin condiciones. Ese es el temor reverente que el Señor está pidiendo, no miedo. Dios no necesita nuestro miedo, necesita que lo amemos. Y fíjese que en la palabra estaba analizando, aparece un ejemplo muy precioso de esa obediencia con el corazón. Yo sé que ya lo hemos visto, la vida de María, la madre de Jesús. Para mí es un claro ejemplo de esa entrega total en obediencia. Si era una cipota, ¿sí o no? Era una cipota y le tocó vivir algo grandioso. ¿Pero por qué lo pudo vivir? Porque obedeció, porque creyó. Miren Lucas 1:38 dice, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Ella en ese momento dejó de ser ella, dejó sus deseos. Miren, vivió el riesgo hasta que la mataran. ¿Por qué? Porque José la podía acusar. Si José no se le aparece un ángel y le dice, ¿qué hubiera dicho? Con otro se metió. Vivió el riesgo de ser difamada, de perderlo todo, de morir. ¿Y qué dijo? Que se haga conforme a lo que hablaste. Que se haga conforme a tu voluntad, no mi voluntad. No entiendo porque dice, ¿cómo será esto? Pero no fue una pregunta de, yo no lo quiero hacer. ¿Cómo será? Es como, ¿cómo va a pasar, Señor? ¿Cómo te fijaste en mí? Y a causa de eso yo voy a obedecerte. Yo lo voy a hacer todo. Solo quiero obedecerte, solo quiero agradarte. Solo quiero caminar bajo tu perfecta voluntad. Hermanas, si el Señor viniera esta noche, hallara más Marías, no que vengan a ser el Señor Jesucristo, pero que quieran hacer su voluntad. Hallara a José también, que un hombre ejemplar, José, el esposo de María, aceptan la voluntad del Señor. Aceptaron la perfecta voluntad. Y eso, mire, trajo los planes de Dios, ¿a dónde? A la tierra. La obediencia de María trajo la voluntad del cielo a la tierra. Y que hasta el día de hoy
estamos gozando de esa perfecta voluntad que vino. Entonces, Dios está buscando gente que le obedezca, gente que lo ame, que se rinda a Él sin condición. Que si Dios viene y por muy ilógicas que las cosas sean lo que Dios nos mande a hacer, pero cuando estamos convencidos que es la voz de Dios la que está viniendo a nuestro corazón, debemos de obedecer, debemos de hacer las cosas. Grandes hombres alcanzaron grados de fe por la obediencia en cosas ilógicas que Dios o Jesús los mandó a hacer. Jesús dijo, vayan y traigan aquel asno que nunca se han subido en él. ¿Quiénes fueron? Obedecían. Señores, que el dueño nos va a regañar. Y si nos salen ahí y nos quieren pegar y que no sé qué. Fueron y obedecieron. Miren, sigan a un hombre que lleva un cántaro y donde él entre, ahí van a preparar la Pascua. Se fueron, encontraron al hombre. Cosas ilógicas. Pero la palabra dice, si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos va a poner. Si el Señor viene esta noche y que el Espíritu Santo está aquí, mis hermanos, ¿cómo hallaría nuestra obediencia? No me conteste. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Hace cuánto fue la última vez que hicimos las cosas sabiendo que teníamos que agradar al Señor? Sabiendo que teníamos que obedecer, no como yo creo, porque mis caminos son unos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. ¿Cómo está nuestra obediencia? Fíjese que el amar al Señor implica todo nuestro ser. Dice en Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a obedecer a Dios íntegramente. Ya vimos que la obediencia a medias es desobediencia. Vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y sabe que a veces, mire, los demonios no ganan. Dice que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no había demonio que no se sometiera al Señor. ¿Verdad o no? Todos. Ahora todavía cuando ministramos liberación, ¿qué hacen los demonios? Se someten al nombre de Jesús. Y la palabra dice que los demonios tiemblan, no ganan. Fíjese. Porque a veces nosotros no queremos someternos, no queremos obedecer. Y el Señor dice que lo amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Entonces va a haber una iglesia diferente. Entonces va a haber una iglesia llena del poder del Señor. Entonces vamos a ir por las calles y de verdad la gente va a decir, estos tienen algo diferente. En verdad esa iglesia, Dios le ha dado una posición diferente de autoridad, porque hemos aprendido a someternos al Señor. Amén. ¿Cuántos aquí, y quiero que cierre sus ojos ya un momento, cuántos aquí le han dicho al Señor, tú eres mi Padre? Amén. ¿Para cuántos el Señor es Padre? Levante sus manos, si el Señor es su Padre, levántela con todo orgullo. ¿Cuántos le han dicho al Señor, tú eres mi Señor? Amén. ¿Cuántos se lo han dicho? Tú eres mi Señor. Cierre sus ojos. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo esta noche va a traer convicción a nuestra vida. Necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Esta noche quizás ni siquiera podemos avanzar para el día viernes mientras no nos rindamos de todo nuestro corazón al Señor.
Y todo, yo estoy aquí hablando la palabra, pero yo soy el primero que necesito rendirme delante del Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra? Después le doy la cita por si la va a anotar en Malaquías 1:6. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué es la honra? Esa obediencia. Esa honra. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh precioso Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo. Aquí estamos esta noche, Señor. ¿Qué te podemos ocultar, Señor? Todo lo conoces, precioso Dios. Todo lo conoces de nuestro ser, Señor. Todo lo conoces, Padre. Señor, aún nuestros pensamientos los conoces. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Padre. Y aquí estamos esta noche delante de ti y queremos que tu Espíritu Santo sea esta noche redarguyéndonos, que tu Espíritu Santo traiga convicción. Señor, si en nuestra vida hay una raíz de desobediencia, de rebelión, que tu Espíritu Santo venga esta noche para arrancarla, Señor. Porque queremos amarte, no queremos decirlo solo de labios, queremos actuar en esa obediencia, precioso Señor. Convéncenos, Espíritu Santo. Convéncenos, Espíritu de Dios. Convéncenos, quita la dureza, Señor. Quita argumentos, derribe esta noche argumentos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús nos levantamos, Señor, contra todo lo que se opone para que tu palabra se establezca en nuestra vida. Nos levantamos y llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento a la obediencia tuya esta noche, Padre. Porque queremos agradarte, Señor Jesús. Porque queremos vivir rendidos con todo nuestro corazón. Porque no queremos fallarte más. Porque no queremos ser infieles, Señor. Porque no queremos ser desobedientes, Padre. Yo le invito que esta noche pueda pedirle perdón al Señor. Tenemos unos minutos para que lo hagamos. No salga de este lugar igual. Deje que el Espíritu Santo haga algo en su vida esta noche. Deje que el Espíritu de Dios lo redarguya. Toda dureza es quitada en el nombre de Cristo Jesús. Y que tu luz, Señor, resplandezca sobre toda tiniebla en nuestra vida y sea disipado en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que el Señor te pidió? ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado y que lo has dejado a un lado? Que no has querido caminar en eso. Nos rendimos, levantamos nuestras manos en señal de rendición. Señor, toma mi Oh sí, Jesús. Sí, Señor. Oh sí, Padre, gracias. Gracias, bendito Señor. Restáuranos, límpianos, precioso Señor. Vamos, hable con el Señor. Es una buena oportunidad esta noche. Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, Señor. Quiero amarte, Padre, no solo de labios, Señor, sino con todo mi corazón, con todo lo que soy, con todo lo que creo ser. Quiero amarte, Padre. Si te he puesto en otro lugar, Señor, donde no te he obedecido, hoy toma tu lugar, precioso Señor. Hoy toma tu lugar, bendito Señor. Hoy toma
Toma tu lugar, Padre, en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra ciudad. Toma el lugar que es tuyo, bendito Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Si quiere ponerse de pie un momento y levantar sus manos delante del Señor, puede hacerlo con toda libertad y deje que el Espíritu Santo toque su vida esta ¿Por qué no le noche. adoras? Levantando tus manos, cerrando tus ojos Ríndase. y rindiendo Vamos a tu levantar vida. todas nuestras manos en una acción de rendición al Señor. Entrégale Señor, tu yo corazón necesito, y todo tu yo ser. necesito, precioso Dios. Yo quiero tu corazón. Yo lo necesito, Padre. Quiero, Dios, tu Lo necesito, Señor Jesús. quiero agradarte con lo Necesito caminar en obediencia. Necesito caminar amándote sobre todas las cosas, Señor. quiero agradarte. Lo necesito, Padre. Soy Como iglesia lo necesitamos, Señor. para tu voz. Como hijos tuyos lo necesitamos. Dispuesto estoy para obedecer. Mi vida sacrifico. Vamos, dígale al Señor que lo necesite esta noche. Solo quiero. Yo lo necesito, no salga igual, por favor, de este lugar. Lo necesitamos, Padre. Que tu Espíritu Santo lo produzca en nuestra vida, Señor. Tu Espíritu Santo lo produzca. Y si esta noche en este lugar hubiera alguien que aún no ha hecho ese pacto con el Señor Jesucristo, yo lo invito esta noche. Está en esa actitud usted con el Señor, hable. Pero si hubiese en este lugar alguien que no ha hecho un pacto, ese pacto eterno con el Señor, de abrirle su corazón, yo le invito esta noche a que pueda venir delante del Señor, que pueda venir y rendir su vida, que empiece un nuevo caminar con el Señor. Gracias, Señor. Vamos, adore al Señor. Estoy para